La Casa Blanca es el hogar del presidente de los Estados Unidos, el que al coger el cargo se convierte en el hombre más poderoso del mundo libre, y es mucho lo que se ha contado de sus huéspedes, también teorías sobre sus gentes, y a diferencia de los presidentes, el hogar presidencial no es tan conocido, aunque en su interior se han tomado decisiones que han modificado tanto el curso de los Estados Unidos como del mundo entero. Pero son muchos los oscuros secretos que se esconden debajo de las alfombras de la vivienda más famosa de todo el mundo. Por ese motivo, hoy os traemos las historias de fantasmas de la Casa Blanca que jamás podrás olvidar. Ubicada en Pennsylvania Avenue número 1600, al noroeste de Washington, D.C., la Casa Blanca es considerado uno de los edificios más conocidos y emblemáticos del mundo. Fue ideada por George Washington y construido en 1790, inaugurada oficialmente por John Adams en 1800. Si avanzamos de manera cronológica, deberíamos hablar primero del propietario original de los terrenos donde hoy se encuentra la Casa Blanca. David Barnes era el antiguo propietario de los terrenos donde ahora está la casa, y se opuso ferozmente a la venta de la parcela al gobierno. Los historiadores afirman que éste incluso llegó a insultar una vez al presidente George Washington, espetándole que él era presidente gracias al haberse casado con una viuda rica. Lillian Roger Parks, una empleada de la limpieza de la Casa Blanca, le confesó en cierta ocasión al presidente Franklin Delano Roosevelt que mientras limpiaba el despacho Oval solía escuchar una voz extraña a sus espaldas, diciéndole «Yo soy el señor Barnes», algo que corroboraría años más tarde otro empleado de la Casa Blanca durante la presidencia de Harry Truman. En la actualidad, muchos aseguran que todavía se escucha la voz de Barnes en el ático de la Casa Blanca. Otro fantasma que supuestamente vaga por la Casa Blanca es el de Ann Surratt, cuya madre, Mary Surratt, fue la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos a causa de su participación en la conspiración para asesinar al presidente Abraham Lincoln en 1865. Mary Surratt habitaba en una casa de huéspedes que John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, y otros conspiradores usaron como lugar para sus reuniones donde discutían el plan del famoso magnicidio. Se dice que el espectro de Ann Surratt se aparece aporreando las puertas de acceso a la Casa Blanca, pidiendo clemencia para su madre cada 7 de julio, la misma fecha en que su madre fue ejecutada. El 20 de febrero de 1862 falleció a causa de la fiebre tifoidea el tercer hijo de Abraham Lincoln, William Wallace Lincoln, con tan solo 11 años de edad. Un hecho curioso es que nació el año en que falleció el segundo de los hijos de la familia presidencial, Edward Baker Lincoln, con tan solo 4 años. Un siglo después, Lyndon Johnson, hija del presidente Lyndon Johnson, ocuparía la habitación de William Wallace durante la presidencia de su padre. Linda aseguró haber visto allí al fantasma de Willie en varias ocasiones. Mary Todd Lincoln, esposa del presidente y primera dama, realizaba reuniones espiritistas en la residencia presidencial con la esperanza de contactar con sus hijos difuntos, algo totalmente normal entre la clase alta de la época. No sabemos si finalmente lograría contactar con sus hijos difuntos, pero sí que existen registros por parte de algunos historiadores y cronistas acerca de encuentros habituales de Mary Todd con el espectro de Andrew Jackson, cuyo rostro aparece en los billetes de $20, y quien antes de morir juró vengarse de los políticos que le hicieron la vida imposible durante su elección en 1828. También hay testimonios acerca de una risa maníaca que se escucha a veces en la habitación rosa de la Casa Blanca. Según cuentan, esta siniestra carcajada suele ir acompañada de bajadas de temperatura notables. Esta estancia es la misma habitación donde Jackson solía dormir durante su presidencia. Pero Mary Todd Lincoln no fue la única persona que ha tenido encuentros con el prolífico y activo espectro de Jackson, puesto que el presidente Franklin D. Roosevelt aseguró en varias ocasiones ver con sus propios ojos una imagen fantasmal que identificó como la del presidente Jackson. Otro rumor extendido es que el expresidente Thomas Jefferson ha sido visto en varios lugares de la Casa Blanca tocando el violín e interpretando canciones del siglo XIX.
Cuenta la leyenda que pocos días antes de que fuera asesinado, Abraham Lincoln tuvo un sueño premonitorio. Aquel día me retiré a dormir muy tarde. Había estado toda la noche esperando las noticias que llegaban desde el frente de la guerra. Me metí en la cama y me quedé dormido. No había podido pasar mucho tiempo cuando me despertaron unos sollozos. Estaba escuchando llorar a alguien, pero la habitación estaba vacía. Decidí encontrar el origen de aquel misterioso ruido. Cada vez parecía que se escuchaban más personas llorando, pero por mucho que lo intentaba, no daba con el origen. Recorrí toda la Casa Blanca hasta que llegué a la sala este. Cuando entré, en ella, me llevé una horrible sorpresa. En medio de la sala había un altar con un cuerpo muerto encima y una multitud llorando a su alrededor. Exigí al soldado que tenía más cerca que me explicara quién había muerto en la Casa Blanca. El presidente, fue su respuesta. Ha sido asesinado. De pronto, una fuerte ráfaga de dolor me despertó en mi cama. Sabía que había sido un sueño, pero por algún motivo me encontraba muy incómodo. Pocos días más tarde, la noche del 14 de abril de 1865, se haría realidad la pesadilla, y Lincoln sería asesinado de un disparo en la cabeza mientras presenciaba una comedia musical en el Teatro Ford. Su asesino había sido John Wilkes Booth, un actor de Maryland, residente en Virginia que simpatizaba con el sur, quien apareció por detrás suyo y le disparó un único tiro mientras gritaba la frase en latín Sic semper tyrannis, así, siempre a los tiranos. Por si esto no resultara suficientemente misterioso, su guardaespaldas personal también relató su última y extraña conversación con el presidente. El presidente le había contado su macabro sueño, y por ello su guardaespaldas le recomendó no asistir al Teatro Ford aquella noche, donde iba a ver con su mujer la obra Our American Cousins. Lincoln le respondió que debía ir, ya que se lo había prometido a su esposa. Su guardaespaldas le pidió que por lo menos le dejara acompañarle como escolta de refuerzo, pero Lincoln se negó. Cuando Lincoln se fue para el teatro, se despidió de su guardaespaldas con un goodbye. Esta era la primera vez que se despedía de esta manera, ya que Lincoln siempre le decía good night. A su guardaespaldas le llamó la atención, pero no le dio demasiada importancia en aquel momento. Horas después, quedó en estado de shock al ver en las noticias que lo habían asesinado. Una de las primeras personas que aseguró haber visto el fantasma de Abraham Lincoln en la Casa Blanca fue la princesa Wilhelmina de Holanda. Se encontraba durmiendo en una de las habitaciones cuando algo la despertó. Escuchó que llamaban a la puerta. Cuando abrió, la mujer afirmó haberse encontrado cara a cara con el espectro del expresidente. Al escuchar los gritos de la princesa, uno de los funcionarios de servicio acudió de inmediato. El hombre dijo que vio al fantasma de Lincoln sentado en la cama colocándose unas botas. Años después, fue el célebre primer ministro británico Winston Churchill quien vería al fantasma de Lincoln. Durante una estancia en el antiguo dormitorio de Lincoln, Churchill, después de ver al fantasma del mandatario parado junto a una chimenea, no entró en pánico. Churchill se levantó desnudo de la bañera y con su siempre rápida lengua le dijo: «Buenas noches, presidente. Parezco estar en desventaja». En ese momento, Lincoln sonrió y desapareció. Posteriormente, serían los presidentes Teddy Roosevelt, Franklin D. Roosevelt y su esposa, Dwight Eisenhower y Herbert Hoover, quien también dijeron haber visto al fantasma de Abraham Lincoln en las habitaciones o los pasillos de la Casa Blanca. Años más tarde, Joshua P. Warren, un investigador de fenómenos paranormales, publicó varias pruebas fotográficas del espíritu del exmandatario, como una vieja fotografía tomada en 1950 por el fotógrafo de la Casa Blanca de aquella época, Avi Rowe, en el sótano de la residencia presidencial, en la que supuestamente se puede apreciar la silueta transparente de Abraham Lincoln. El lugar donde se tomó la foto está directamente debajo del dormitorio de Lincoln, aseguró en ese momento Warren. Pero aún hay más. Nancy Reagan aseguró en varias ocasiones haberse encontrado con el fantasma de John F. Kennedy y Hillary Clinton, emulando a Mary Todd Lincoln. También organizó reuniones espiritistas en la Casa Blanca. El famoso periodista Bob Woodward, uno de los periodistas que dieron a conocer el escándalo Watergate,
afirmó que la señora Clinton logró contactar con Eleanor Roosevelt. Son muchas las historias que nos hubiera gustado contaros, muchas más anécdotas de esta emblemática casa, como su destrucción a manos de un ejército inglés el 24 de agosto de 1814, o la relación de los presidentes norteamericanos con sociedades secretas y el ocultismo. Pero esto lo tendremos que dejar para un próximo vídeo, ya que si lo contáramos todo, este vídeo duraría horas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.